Bien, bienvenidos. Espero que se encuentren todos muy bien. Gracias por estar acá presentes. Solo me confirman que me escuchan, por favor. Así puedo empezar en paz de Dios y sin ansiedad. Gracias, Miguel, Vane. Bueno, bienvenidos, chicos. Un gusto tenerles hoy acá. Hoy con un tema más que interesante, más que interesante. Eh, Bendecido de poder estar acá y poder compartir. Iniciamos rogándole al Señor en oración que Él nos ilumine y nos dé las fuerzas para poder llevar nuestro estudio de la mejor manera. Amén y amén. Hoy me ven mejor porque hasta ahorita se me ocurrió poner mi celular de cámara. Entonces acá estamos listos. Vamos a iniciar la evaluación de los últimos versículos del capítulo 1, ¿verdad? Les confieso, por cuestiones personales, por creencias tanto sociales, políticas como filosóficas, el capítulo 1 es de mis favoritos de Romanos porque me da a entender, ¿verdad? Por qué el mundo funciona como funciona, ¿verdad? Romanos 1 es un capítulo que nos puede ayudar a los que tienen mucho tiempo en la iglesia, nos puede ayudar a entender por qué a veces hay gente que pareciera que no entiende, iría Portillo, ¿verdad? Y es un capítulo que nos llena de paz, aunque también es entristecedor en ciertos aspectos. Para los que vieron las historias, pues hay un temita ahí en especial que vamos a tocar, que es parte, ¿verdad?, de lo que el pasaje está diciendo, no se le está imponiendo. Y bueno, lamentablemente vivimos en un mundo que Nolito, yo asumo responsabilidad, eh, tiene este concepto de buena persona y es un concepto que yo aborrezco, ¿verdad? A los seres humanos se nos está enseñando que somos buenos, ¿verdad? Y eso no es cierto, no es bíblico, ¿verdad? Y lamentablemente esta línea de pensamiento tiene una influencia en el evangelio que nosotros vivimos, en el evangelio pop, ¿verdad? No porque nuestras iglesias sean malas, sino porque pues no solo consumimos el evangelio a través de nuestras iglesias, lo consumimos acá, lo consumimos en podcast, los consumimos en YouTube, lo consumimos en todos lados. Así que los creyentes hemos caído muchas veces en esta trampa, ¿verdad? De las buenas personas, de ser merecedores, manifestamos, ¿verdad? Declaramos, pero realmente lo que estamos haciendo es manifestar, ¿verdad? Como hace el mundo hoy en día. Y decimos, solo cosas buenas pueden estar por venir, y yo soy vencedor, y me lo merezco, y todo ese tipo de cosas. Pero gracias a Dios por Romanos, que nos recuerda nuestro estado depravado, ¿verdad? De seres humanos, todos, ¿verdad? Somos seres humanos, todos estamos depravados. Eh, pero nos da una esperanza, porque el Evangelio no es condenación, y la esperanza que nos da es que el justo por la fe vivirá. Yo espero que todos creamos eso y digamos amén cada vez que alguien lo dice, porque esa es la lección de Romanos, ¿verdad? Es la síntesis. Eh, pero hoy se nos va a hacer un llamado de atención a no perder el piso, ¿verdad? De la realidad eh, en la que estamos, de una humanidad caída, ni más ni menos. Avancemos entonces, fin de la introducción. El primer versículo, y hoy, no sé si lo notaron la semana pasada, también moví un poco los versículos, parte de los versículos, porque Pablo así escribe. Habla de un tema, tal vez es la única cosa en la que me parezco como Pablo, que está hablando de una cosa, luego de otra, y luego regreso a hablar de la otra, ¿verdad? Igual es Pablo, ¿verdad? Habla de una cosa, luego tiene otra idea y luego retoma esta. Entonces lo que estoy haciendo yo es unir las ideas para desglosarlas. Entonces, lo primero que Pablo hace acá es hablar una introducción en el 24, y recuérdense, los versículos no son inspirados, sino por cómo está ordenada nuestra Biblia. Lo primero es en el 24 y luego sigue en el 25 y una parte del 26, ¿verdad? Después sigue hablando de otra cosa. Entonces, lo que vamos a leer a continuación es de precisamente el primer tema, que es estar abandonados. Dice, por eso Dios los entregó, las versiones dice los abandonó, a los malos deseos de sus corazones,
que conducen a la impureza o lujuria sexual. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que el Creador, que es bendito por siempre. Por tanto, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, ¿verdad? Cada vez que encuentren algo en paréntesis, indica que en otras versiones se traduce de esa forma y según la palabra en griego puede tener esas implicaciones, ¿verdad? Solo para que crezca nuestro acervo bíblico. Aprendimos la semana pasada que el gran pecado es la idolatría, es decir, sustituir a Dios por dioses, ¿verdad? Y el Dios que normalmente citamos acá es el propio, ¿verdad? Lo vimos muy bien la semana pasada y también lo vimos en Efesios, ¿verdad? Pero ese ser humano que es idólatra, hay una versión peor y es aquel que es idólatra porque tajantemente niega a Dios, que es lo que vimos, ¿verdad? Dios no existe. Ese ser humano, aunque no nos guste lo que vamos a oír, es abandonado o entregado por Dios, ¿sí? Y esto es duro de escuchar, ¿sí? Su abandono no es un abandono permisivo, como algunos hermanos con buena intención dicen, no es esa palabrita que me cuesta mucho entenderla. Dios permite, ¿verdad? No es que Dios permite, es que Dios legalmente, dicen muchos comentaristas, toma el veredicto de abandonarlos. Eso es un estado feo, ¿verdad? Es un juicio duro. Por ello, nosotros tenemos que tener cuidado de no trivializar a Dios. Esa palabra es muy importante tenerla claro. Trivializar a Dios, disminuir a Dios, hacerlo mucho más pequeño de lo que realmente Él es, ¿verdad? Y tampoco trivializar el mensaje del Dios, ¿verdad? Como les dije en unas clases, sí, la justicia de Dios, pero también la ira. Y en el PDF van a notar ahora que ya no está entre paréntesis la palabra ira, porque vamos a hablar de esa ira de Dios, que es parte del mismo Dios que es amor, ¿verdad? Entonces, debemos predicar todos, sin miedo, y declarar que la ira de Dios se posa sobre aquellos que cambian la verdad por ídolos de todo tipo, como dice acá el versículo, ¿verdad? Perdón, acá el versículo, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Y los vimos la semana pasada, todos los que existen. El ser humano, entonces, es entregado a Satanás. ¿Se recuerdan de ese pasaje también, Paulino, que cuesta entender, verdad? Eso es ser entregado a Satanás, es decir, tú no quieres ante la evidencia de que existo, aceptar que estoy, que existo, estás entregado, ¿verdad? ¿Por qué? Por negar a Dios. Esa es la ira de Dios, abandonar a su suerte al hombre para que se salga con la suya y peque sin control. Esa es la ira de Dios y pienso que es una ira lo suficientemente dura, ¿verdad? Ahora, profundicemos. Como creyentes, acá somos creyentes, ¿verdad? Dirían en las iglesias, en los templos, ¿cuántos dicen a mí? ¿Verdad? Somos creyentes. Eh, Pregunto, ¿comprendemos el estar abandonados por Dios? Pensémoslo. ¿Y qué sería estar abandonado de Dios? ¿Qué ejemplo podríamos decir nosotros de un abandono de Dios? ¿Sí? Aquí casi nadie lo hace, no sé si es porque yo doy miedo, pero pueden abrir su micrófono o pueden escribirlo. ¿Qué pensamos? Lo que toma un poco de café. ¿Qué pensamos como algo de abandono de Dios? Aparte de lo que ya dije, ¿verdad? Si no participan, igual no me enojo. Hola, buenas noches. Sí, yo creo que se puede comparar con la figura paterna de un padre biológico, ¿verdad? Cuando abandona a su hijo, entonces el hijo queda expuesto a muchas más cosas, ¿verdad? Creo yo que no tiene como esa protección, por decirlo así. No sé si se puede comparar de cierto modo. Exacto, exacto. Yo tengo mi pensamiento bien polémico ahí que digo que si el hombre decide no ser padre o madre, no puede entender el evangelio precisamente por esto, porque ese abandono, ¿verdad? Desde el padre
es así, sentirnos vulnerados, dice también Miguel. Yo creo que ahora que vemos esto de la ira del abandono, podemos entender las palabras de Jesús, de Eli, no me acuerdo el resto del arameo, ¿verdad? ¿Por qué me has abandonado? ¿Verdad? Porque sobre él estaba la ira de Dios, ¿verdad? Ese es el abandono. O sea, no tener a Dios es lo más cruel que se puede hacer, ¿verdad? No tener un padre, como decía Vane, es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Yo lo he vivido con la vida de Celes, ¿verdad? Es muy difícil no tener esa figura, es muy difícil tenerla y perderla. Y otros que están acá están en esa situación, son amigos y lo sé. Eh, y hay casos de que no pueden estar con ellos, hay casos de que nunca los conocieron. Y esa figura paternal se añora. Ahora imaginémonos de parte de Dios, que es un padre, ¿verdad? Este abandono. Y estoy seguro que como creyentes hemos tenido momentos de confusión, ¿verdad? Donde sentimos que Dios nos ha abandonado. El salmista inclusive lo dice y es lo que cita el Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? Pero me llevaba a pensar algo que decía de las pocas cosas buenas que ha dicho este señor, sin decir su nombre. Eh, ¿Cómo sería nuestra vida, nos decía él cuando nos predicaba, si mañana Dios decide, ya no, andate, ya no estás conmigo, ¿verdad? Te abandono, ¿verdad? ¿Y cómo sería eso, ¿verdad? Que realmente pasara y que mañana oráramos y Dios directamente nos dijera, ya no mereces, ya perdiste tu salvación para siempre. Yo creo que sería duro y por lo menos para mí, lo digo yo, ¿verdad? Si ustedes quieren dar su opinión, chateenlo ahí o abran el mic, pero yo creo que en mi caso sería perder el sentido total de mi existencia, ¿verdad? Si ya no pudiera tener a Dios, ¿verdad? Y la decadencia de la humanidad sin Dios es eso, lo lleva a existir sin alguien que le pueda poner límites, como decía Vaneva, sin alguien que le enseñe qué es justo y qué es injusto. Ese es el problema de no tener a Dios en la vida. Perdemos aquel que sea un ejemplo a seguir. Yo quiero ser como el Señor, ¿verdad? Perdemos aquel que nos corrija, que nos instruya, que nos muestre el valor verdadero del amor, ¿verdad? Perdemos un padre, ¿verdad? Perdemos lo más importante. Y eso es lo que realmente pasa en la profundidad de aquel que ha sido abandonado, de aquel que niega a Dios. Nosotros a veces nos quedamos con lo superficial. Ay, se volvió esto. Ay, anda consumiendo esto. Ay, eso es superficial, pero lo que realmente está destruyendo al hombre es que está alejado de Dios, ¿verdad? Y si vemos el pecado de esa manera, vamos a poder ver con más misericordia a las personas, pero también vamos a poder decir, bueno, Él no quiere y poder pasar página, pero entender que todas esas cosas malas y esos pecados que la gente tanto se esfuerza por demostrar que es libre de poder hacer, realmente son gritos desesperados por un papá que ya no está, por un Dios que no está en su vida, ¿verdad? Que les ha abandonado, ¿verdad? Y eso lleva al hombre a vivir presa del pecado. Y esto es bien profundo, ¿verdad? Y bueno, fácil, les digo, es muy fácil decir, ah, sí, como fulanito, mi amigo aquel que es borrachito, que engaña a su mujer, que tiene hijos con varias, él está abandonado por el Señor, ¿verdad? O menganita, ¿verdad? Es una chismosa y es la víbora del chance y se mete cositas ¿verdad? Y miles de ejemplos que podemos decir, ¿verdad? Y sobre todo gente que nos cae mal, ¿verdad? Y decir, ellos están abandonados por Dios. Pero como siempre, estas advertencias no podemos verlas solamente, eh, no sé qué le está pasando esto, solamente para afuera, ¿verdad? Mucho menos en nuestros tiempos. Dice doña Celes, es que el problema siento yo que ya los tomamos por normal. Es como decir, bueno, sí, eso pasa y pues pobre, ¿verdad? Sí, ese problema de vivir en un país cómodo para que estén yendo. Decimos, bueno, no quiere venir a la iglesia. No, o sea, las personas que no tienen a Dios están muriéndose por dentro, ¿verdad? No es
que no quieren ser cristianos, ¿verdad? Porque le gusta el rock, ¿verdad? No, no es ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque no puede ser tan reduccionista nuestra manera de pensar. Tenemos que entender que es gente que está atada, ¿verdad? Y la mayor advertencia, siento yo, para nosotros del libro de Romanos es el problema del sincretismo que existe hoy en los evangelios, estas combinaciones de creencias, ¿verdad? Los sismos que les he dicho tantas veces, ¿verdad? Si yo soy cristiano, pero también quiero ser súper feminista y quiero amalgamar y quiero ser de derecha extrema y cristiano y quiero amalgamar, quiero ser todas esas cuestiones, ¿verdad? Eh, y tenemos que meditar cuánto de esto está vivo hoy en medio de nuestras iglesias, ¿verdad? Quizás en nuestra iglesia, ¿verdad? Estamos llenos de gente abandonada por Dios porque vivimos en idolatría. Y para ellos, recordemos que la marca indistinta de un falso evangelio, para los que tienen tiempo en esto, ¿verdad? Un par nada más para que recuerdo que han estado desde el inicio, que aprendimos en Judas y al inicio de Efesios aprendimos que la marca indistinta del falso evangelio es la lujuria y la impureza sexual, que es lo que el pasaje nos está hablando, ¿sí? Judas y Pedro son similes, la segunda carta de Pedro y Judas, ¿verdad? Muy parecidos como Efesios y Colosenses. Citan, por ejemplo, que los falsos maestros y aquellos que predican estos falsos evangelios los comparan con Sodoma y Gomorra. No sé si te recuerdo. Los comparan con los hijos de Dios que tuvieron hijos con las seres humanas, ¿verdad? Que eran unos ángeles, ¿verdad? Y, y pervertieron sexualmente, ¿verdad? Porque tuvieron relaciones sexuales. Y otros ejemplos claros, el de Corea y todos indican promiscuidad sexual en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ¿qué es lo que está acá, verdad? No crean que cambié tema drásticamente, pero lo que quiero decir es que aquellos que están abandonados por Dios, lo primero que le vamos a notar es perversiones sexuales. Así resumí toda la clase, ¿verdad? Por lo tanto, debemos atender a este consejo paulino y analizar si este abandono no está hoy en medio de nosotros, en medio de nuestras iglesias. Y entonces Pablo nos dice, tengan cuidado con la destrucción del cuerpo. 24, segunda parte dice, de modo, aquellos que entregó, ¿verdad? Que degradaron o deshonraron, cualquiera de las dos traducciones está bien, sus cuerpos los unos con los otros. Saltamos lo que cortamos y dice, en efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes. Me encanta la forma tan sutil y educada que Pablo habla de esto, que pues nosotros ya conocemos con dos palabras bien claritas, ¿verdad? Y como les decía, en estos casos es fácil ver el pecado en el mundano y juzgarlo y analizarlo, ¿verdad? Pero una prueba más de que vivimos en tiempos donde abunda la cizaña junto a una carencia de trigo, citando al Señor Jesús, y que por lo tanto hay mucho falso evangelio en nuestras iglesias, ¿verdad? No en la nuestra específica, sino del evangelio en general, ¿verdad? Es la presencia de este pecado sexual en las congregaciones cristianas, en todas las denominaciones, ¿verdad? Y este pecado está con todas las tristes formas que tiene, pero muy en especial a través y bajo la influencia de la industria pornográfica y todos sus derivados, ¿verdad? Chequecito azul, todas estas cuestiones que hoy en día, ¿verdad? Que al final es industria de la prostitución, ¿verdad? Y gracias a esta promiscuidad sexual, y miren, piénselo y analícelo, si ya leyeron los siguientes versículos, los que no vamos a ver hoy, ¿por qué Pablo se detiene tantos versículos a esto? Porque hay una carta de Judas que se dedica a eso, una segunda carta de Pedro, la carta a Corintios. ¿Por qué este asunto? ¿Será un asunto romano o será un asunto indistintivo de aquel pecado?
La respuesta ya la saben. Pero gracias a esta promiscuidad sexual que hoy está normalizada, es que hoy en día tenemos esta presión social que tampoco vamos a decir, ay, ¿verdad? Como que es la primera vez en la historia, porque estos chicos de acá atrás eran expertos en esto. Pero tenemos una presión social de los grupos que se denominan como las letras, ¿verdad? Porque esta me da miedo que aquí me censure Google, ¿verdad? El LGTBQ+, ¿verdad? Eh, y si le leemos estos 3 versículos de Pablo, pues nos quemarían en las hogueras de las redes sociales, ¿verdad? Estamos claros todos ahí en eso, ¿verdad? Que eso pasaría, ¿verdad? De cualquier tipo de fobia nos diría. Y acá quiero hacer un comentario pastoral, nolesco, ¿verdad? Eh, entiendo que acá todos reconocemos, ¿verdad? Que es pecado, ¿verdad? En el mejor de los casos reconocemos que homosexualismo, lesbianismo y todos los variantes de lo LGTBQ, que cada día son más, son pecado, ¿verdad? Estos estilos de vida son pecado, ¿verdad? Eh, y pues no me sorprendería que acá entre nosotros haya quienes estén luchando contra eso. O sea, ¿por qué no? Pero la realidad es que muchos andan hablando hoy de que el problema es que no hemos desarrollado una pastoral al sector LGTBQ, eh, ya que la realidad es que la iglesia optamos por apartarlos, por evitarlos, y eso es una realidad, ¿verdad? Y desarrollar una pastoral a este grupo es complicado, ¿verdad? Porque ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Y personalmente creo que es muy difícil desarrollar un discipulado y un cuidado ministerial que sería una pastoral, ¿verdad? Por si no se entiende el término, es decir, una acción humana cercana y de amor, ¿verdad? Es muy difícil desarrollar ese discipulado, ese cuidado ministerial sin arrepentimiento y sin confesión, ¿verdad? Y en tiempos de una promiscuidad sexual completamente abierta, necesitamos trabajar en pastoral hacia el origen de todo esto, ¿verdad? Y a la luz de Romanos, el origen de todo esto es la inmoralidad sexual. Todo lo que hoy vemos tiene origen en ello, ¿sí? Podrá sentirse ahí sí reduccionista y decir, es que es por eso nada más, pero la palabra dice que sí, ¿verdad? Y a las pruebas nos remitimos, ¿verdad? No, no se va a restaurar una persona que se identifica como LGTBQ, ¿verdad? No, no vamos a un ministerio a restaurar LGTBQs. El evangelio es general y en lo que trabaja es en restaurar al ser humano, que en este caso tiene una alta tendencia al pecado sexual, ¿verdad? Todo el ser humano. Pero este ser humano debe confesar su pecado y ser asistido sí en un proceso de restauración, ¿verdad? Que es el mismo proceso que todos los que tienen un problema con cierto pecado necesitan. Yo creo que es muy loable, se ve muy bonito desarrollar una pastoral a estos asuntos, pero cuando la pastoral lo único que busca es crear puentes bajo la permisividad, yo siento que se está errando, que fue lo que siento yo que hacen muchas iglesias, siento no, considero que hacen muchas iglesias, considero que fue el gran error de Francisco, ¿verdad? Del lado romano, darles esperanzas, darles validaciones sin confesión de pecado, ¿verdad? Llamarlos hijos de Dios, ¿verdad? Son estas cuestiones a las que estamos tentados porque sabemos que hay una especie de discriminación a las personas que hacen esto su identidad, pero eso no significa que con este y con todos los pecados nosotros vamos a empezar a decir, va, te voy a dar este evangelio con este discipulado más así o así para que no te afecte si te leo estos versículos. Ahí no hay arrepentimiento y perdón, ahí hay idolatría. Estamos diciendo, tú eres Dios, tú determinas qué es bueno y malo. Y ese es el problema. ¿Y por qué es el problema? Fin del comentario pastoral. Porque el pecado predominante en el siglo XXI, como lo fue en el siglo I, es el sexual. ¿Sí? El pecado predominante es el sexual. No hay otra manera de hacer un análisis
me atrevo a decir que está equivocado cualquiera que diga que hay otro pecado. El pecado que tiene amarrada a esta sociedad es el pecado y la pornografía es su anticristo. Es un anticristo, llena las características de los anticristos. Es un profeta demoníaco que ha potenciado la capacidad de practicar el pecado sexual. Lo que hace la pornografía es que lleva el pecado sexual de lo que debería de ser público, que involucre a una persona más, a la intimidad, a la soledad y a lo secreto. ¿Sí? Esa es la gran ventaja de marketing que tiene la pornografía, que yo puedo hacerme de herramientas para blindarme y que no me cachen, ¿verdad? No es lo mismo como ser borracho, ¿verdad? O tener problemas de licor, eventualmente te van a cachar. O en lo sexual, no es lo mismo, por ejemplo, estar casado y tener un amante, porque eventualmente alguien nos va a ver, alguien va a tomar una foto, etcétera. ¿Me doy a entender con eso? La pornografía lo que permite es llegar a lo secreto. Ahora, según la estadística que se maneja, ninguno de ustedes estará sorprendido, me imagino, o quizás sí, pero es alarmante, ¿verdad? Cuánto esto está engañando a los creyentes con vanas argumentaciones, al punto de que yo personalmente, alguien que tuvo problemas, que sufrió abuso sexual, que eso sí se los voy a comentar porque no tengo problema con ello, eh, eh, en un momento de mi adolescencia llegué a escuchar predicadores que influenciados por la psicología, acá hay un par de psicólogos, no se enojen conmigo, los amo, pero influenciados por el discurso de la psicología decían, masturbarse no es pecado, ver pornografía no es pecado, porque no estás consumando, no, y agarraban el versículo de que como no te acostaste con alguien, no estás, y lo llevaron a eso, y yo sé de un montón de jóvenes que se creyeron ese discurso, era un movimiento de jóvenes que había, y se compró, y se vende, y se le dice a la gente, y lamentablemente la pornografía se ha vuelto el dios del pecado oculto en este siglo. Y les voy a mostrar o narrar dos estadísticas que encuentro alarmantes. En el PDF les doy el link a donde las encontré y ahí mismo está la cita al estudio y pueden seguir dándole hasta llegar a la fuente. Pero la primera que tenemos acá dice que el 94% de los niños han tenido o han visto algún tipo de este contenido antes de los 14 años. ¿Sí? Eso quiere decir que en un colegio de 200 niños, solo 12 nunca han visto nada, ¿verdad? En los Estados Unidos son estas estadísticas, pero hoy estamos globalizados, me imagino que los números andan por ahí. En los Estados Unidos, el 50% de los pastores consumen pornografía con frecuencia. No que alguna vez vieron, sino que uno de cada dos pastores en la semana consumen pornografía. Pero como no es engañar a la esposa, no tiene un impacto. Como no es tener una relación homosexual, no tiene un impacto. Y la última de las estadísticas, hay como 10 datos, ahí están, van a estar en el PFF, dice que solamente el 13% de las mujeres adultas que en la encuesta se identifican como cristianas jamás han visto pornografía. ¿Y por qué saqué esos 3 datos? Primero, porque creemos que los niños no han visto nada cuando hayan visto un montón. Segundo, creemos que los pastores no tienen problema y lo tienen. Y tercero, tal vez el mito más grande, creemos que las mujeres no lo hacen y solo lo hacen los hombres porque son chucos y heteropatriarcales, ¿verdad? Eh, es un problema severo. Cuando de 100 mujeres, solo 13 jamás lo han dicho y no sabemos si de esas algunas están mintiendo. Y esto nos lleva a razonar por qué la importancia que Pablo le está dando, ¿verdad? Esto nos quiere decir que el pecado sexual siempre va a dañar el cuerpo, aunque sea pornografía, que fue otra cosa que a mí me dijeron de adolescente. No, hombre, no importa porque no estás exponiendo tu cuerpo. Pero el pecado sexual, el problema que tiene
para cuando les digan que todos los pecados son iguales. No es cierto, pero no nos vamos a meter ahí porque no terminamos hoy. El pecado sexual tiene implícito el daño al cuerpo, ¿sí? Creo que todos han escuchado el versículo de tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? 1 Corintios 6, 12 al 19. Y en este mismo pasaje dice que todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo, dice parte del pasaje. Así que el pecado sexual, sí, aunque sea solo en consumo de pornografía, daña el cuerpo y produce inevitablemente un daño colateral, ¿verdad? Los dos psicólogos que andan acá y parte del grupo que sé que lo miran diferido son doctores. Ustedes tienen los datos de los daños que esta cuestión hace al cerebro, de los daños que este pecado que está acá hace a nivel físico, ¿verdad? La práctica de la sodomía, por ejemplo, el daño que hace, aunque ellos quieren justificar 1 millón de veces que no, pero lo hace, la razón por la cual muchas de las actrices pornográficas, por ejemplo, no pasan de los 30 años antes de suicidarse, ¿verdad? Y todas estas cuestiones son un problema porque están en la iglesia, ¿sí? Y nosotros queremos obviarlo, ¿verdad? Y vean que cómo lo hemos suavizado al punto de que cuando yo era niño, que una hermana quedara embarazada era, oye, se va a casar fulanita, ¿verdad? O, fulanita va a ser mamá. Y el papá, ni idea, pues, va a ser mamá y es una mujer empoderada, y eso es lo que importa. Eso es un problema porque estamos normalizando algo que no debería normalizarse. No porque tengamos que crucificar a una persona por eso, por ejemplo, por la fornicación, sino por el hecho de que algo de que es una tragedia, como sería, por ejemplo, un divorcio, lo hemos disminuido y no nos damos a la tarea de darnos cuenta el daño integral que hay a nivel cultural, social dentro de la iglesia. Normalizamos los pecados, lo vemos como común, en lugar de estar preocupados por estar genuinamente viviendo en santidad, ¿verdad? Y eso es un problema y no es ser archirrecontra legalista, ¿verdad? Como cualquiera que me escuchara a mí diría, no lo vi vino legalista, ¿verdad? Es un problema que tenemos que darnos cuenta que estamos trivializando, ¿verdad? Que eso significa la palabra, ¿verdad? No le estamos dando lugar y que es parte de un pecado que está dañando el cuerpo, que está dañando la mente de nuestros patojos y trayendo una serie de perversiones que van a afectar a solteros, a casados y a traer muchos divorcios y daños en el cuerpo de Cristo y en el cuerpo de cada cristiano. El mundo está peor, pero también los cristianos tenemos que alertarnos de no estar en el abandono por estar atado a esta diabólica industria de la sexualidad. Y como si no fuera poca cosa, también existe un daño colateral, la última parte del verso 27. Y dice, y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. O sea, no solo, sino también. Es un pecado que daña el cuerpo, es un pecado que trae serios problemas sociales. Y es un pecado que en su gran mayoría de veces surge por problemas sociales. Hay un daño colateral, ¿verdad? Y el daño que el pecado, que es colateral, o sea, que involucra a otras personas, no solo a una, y se daña a otros. El daño que el pecado sexual normalizado hace a las personas es severo y muy difícil de revertir, ¿verdad?
El consumo de pornografía daña la autoestima de los jóvenes. Hoy los jóvenes quieren parecerse a la chica de OnlyFans, quieren parecerse a la cantante que pues sube en bikini prácticamente. Y como no son así, como son guatemaltecas y miden unos 50, entonces hay complejo. Como estamos llenitos, entonces no valgo, ¿verdad? Porque no estoy como la rapera argentina, porque no estoy como una colombiana, no estoy como una mexicana, no estoy, me voy a entender. Como nosotros lo hemos normalizado, no nos damos cuenta del daño que la pornografía está haciendo, que el pecado sexual, insisto, no es solo la pornografía, es el pecado sexual, pero su profeta es la pornografía en todo nivel, ¿verdad? Las personas que consumen este pecado practican abusos sexuales. Las personas con problemas sexuales dentro de las iglesias normalmente son personas, o hemos sido personas en mi caso, que sufrimos abuso sexual, obviamente de pequeños, ¿sí? Siendo menores de edad. Otro punto que ni se trata y ahora ya es chiste, ¿verdad? Y dentro de la misma, los que son de mi denominación, de la misma iglesia, se ven casos, ¿verdad? De hipersexualización, ¿verdad? Y como no somos cuadrados, ¿verdad? Porque Dios nos libre de que nuestro Dios sea aburrido, ¿verdad? Uy, no. ¿Cuándo el cristianismo será aburrido? Entonces, que se vistan así, ¿verdad? ¿Verdad? Que vengan hipersexualizadas a los templos, ¿verdad? Que vengan mostrando todo, porque acá no somos legalistas, vos acá, todos pueden entrar cual son, ¿verdad? No hay perfectos. Todos esos clichés, ¿verdad? Que yo les he hablado un millón de veces de esos clichés que deberíamos de no usarlos, por muy buena intención que tengan. Y la hipersexualización que está presente en las redes sociales, en los posts, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad de apretar las cosas, de usar prendas que hagan más evidente? Todo es consecuencia de la hipersexualización, ¿verdad? Niñas que tienen 12, 13 años empezando a usar prendas que corresponden a una prostituta, ¿verdad? No a otra cosa. Hoy andamos radicales, perdón, si andan sensibles. Y eso, pues, termina en jóvenes y en adolescentes que son incapaces de relacionarse unos con otros. Ya no pueden tener novia, la necesidad de tener un Tinder, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo más patético son los de 40, 50 años usando Tinder porque no saben relacionarse seres humanos, porque todas sus relaciones son a través de un NPC, por ejemplo, y les gusta controlar a una persona para que haga algo y tienen tan pervertida la cabeza a raíz del pecado. Los jóvenes que visitan nuestras iglesias, los líderes de nuestras iglesias que creemos que por ser adultos no lidian con eso. Todo eso nos está destruyendo. Y ya después los divorcios, las infidelidades en los matrimonios, perversiones sexuales dentro del matrimonio, ¿verdad? Y la lista sigue, sigue y sigue. Todo eso entra de la lujuria y de la inmoralidad sexual, que en estas regiones que ven por acá atrás mío eran normales. No se hacía por internet, se hacía en persona, pero eran súper normales. Por eso Pablo les está hablando de eso, ¿sí? Entre creyentes, lamentablemente se conoce muchos de estos casos de infidelidades, de abusos a menores que son encubiertos, de la fornicación, del adulterio, hasta las mismas cosas que pasaban en Corinto, ¿verdad? El que sepa Biblia entiende. El daño que puede traernos mantener el pecado sexual eh, es que hoy en día, como les decía, es oculto, ¿sí? Y trae un daño colateral al pueblo de Dios que no se está estimando. Como les decía, con el asunto de la pornografía, lamentablemente, y yo sé que muchos se van a sentir identificados hoy acá, pero lamentablemente las redes sociales nos demuestran la cara oculta de la pornografía
y el cristianismo, ¿verdad? Los follows, los likes, no mienten, ¿sí? Esos likes de adultos mayores, esos likes de pastores, esos likes de adultos, esos likes de adolescentes, esos likes de niños que no sé qué fregados hacen con una red social, nos hacen de ver que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos están consumiendo material pornográfico, ¿verdad? Eh, y por alguna razón, en los ministerios de alabanza, eso es un montón. No sé por qué, pero yo no sé, he tenido la mala experiencia de conocer muchos ministros de alabanza y al rato tener que sacarlos de mis redes sociales porque la red social me sugiere seguir a tal persona que hace ese tipo de contenido porque fulanito la sigue o porque fulanito le dio 20 likes en sus publicaciones. Eh, y la gran mayoría cuando vemos eso decimos y seguimos. Esa es la punta del iceberg de un problema serio que tenemos, ¿verdad? Que estamos normalizando. Y lamentablemente lo fácil y accesible que es pecar sexualmente en redes sociales es triste, ¿verdad? Una persona acá comentó un día, o sea, que mira qué puedo hacer porque en mi red social me aparecen sugerencias y no puedes hacer nada, le digo yo, esa gente es la que paga, esa gente es la que determina qué vas a ver y, y no. O sea, si es demasiado, cerra tu cuenta, Leo. Y la sugerencia que le di es empezar a ver de quién son los likes y borrar a las personas, ¿verdad? Borrarlas, aunque sean los hijos del pastor o que sean los que sean, ¿verdad? Borrarlas porque evidentemente ellos consumen y el algoritmo te lo lleva por eso, ¿verdad? Eh, y lo triste, citando los versos anteriores y la imagen que tenemos proyectada, es que eso lo que está haciendo es destruir la identidad de las personas, ¿sí? Al punto que este es el gran error de la agenda LGTBQ, que la sexualidad toma el lugar de la identidad, ¿verdad? Que la persona recae toda su identidad en su sexualidad. Así de mal estamos, ¿sí? Entonces las personas ya no son eh, fulanito, hijo de tal, me gusta esto, me gusta esto. No, soy lesbiana, soy bisexual, soy pansexual, soy un montón de babosadas que se inventan, ¿verdad? Y el punto es, una perversión sexual va a tomar el lugar de mi identidad. Y ahí está el problema. Y está pasando dentro de las iglesias. Y está pasando, por ejemplo, en el mundo, en el primer mundo, con este tipo de cuestiones, ¿verdad? Que la agenda multicolor va a negar eso, ¿verdad? Va a decir que, que no es así. Pero la realidad es que estas perversiones, casi todas, tienen origen en un abuso sexual de forma directa e indirecta, una exposición, eh, una hipersexualización. Y entre más ocultemos estos pecados dentro de la iglesia, mayor va a ser el daño en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Si no saben por qué, pues esta imagen, pues después platicamos y les digo, ¿verdad? Eh, porque hay muchos pastores hoy en día que están entregando sus iglesias, como el caso de esta persona, eh, porque viven una vida sexual completamente pervertida. Hay ideologías queer que ya se están implantando con una teología queer, con doctrinas queer, y un montón de subjetivismo, ¿verdad? Y un montón de relativismo. Y no es más que el producto de recibir en vida y en nosotros mismos el castigo que merece la perversión sexual, ¿verdad? Esta epidemia de pecado sexual debe ser detenida dentro de las iglesias y esa es la idea de esta parte de lo que estamos viendo, porque es una epidemia. En lugar de preocuparnos por leyes que protejan a la familia, como estos personajes, y que fomenten valores cristianos, ¿verdad? Es que eso es lo que necesitamos, los diputados, el Congreso para Cristo.
ese es un mensaje de un montón de hipócritas, ¿verdad? Que hasta demandas de, de violencia familiar tienen, ¿verdad? Y esa no es la solución y ese es el camino que hemos tomado como iglesia, pero a la luz del pasaje no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? En nuestras iglesias están llenas de jóvenes que están siendo dañados por este gran problema que vivimos, ¿sí? Debemos ver para adentro y limpiar la iglesia de Afrodita y de sus sacerdotes que dan rienda suelta al libertinaje y a las perversiones sexuales, ¿verdad? Y este asunto muchas veces es tratado lamentablemente como algo espiritual, con todo el amor que tengo a mis hermanos muy carismáticos, pero la verdad es que es un asunto muy mental. En el PDF van a encontrar un link a un estudio, mi querido psicólogos, ahí lo pueden ver porque es un estudio de análisis de los daños en el cerebro, pero pueden ver ahí, sé que no son neuro, ¿verdad? Pero igual les va a servir. La pornografía destruye literalmente, materialmente el cerebro, ¿sí? El pecado sexual destruye el cerebro y ese es un daño colateral, ¿sí? Y es por eso que de este pecado nacen todo tipo de perversiones, mucho, mucho más allá de lo sexual, y destruyen por completo la capacidad de distinguir entre lo bueno, lo malo y tener una moral y una ética. Y eso nos lleva hasta la depravación mental. Dice el verso 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, es decir, Dios, a su vez, insiste Pablo, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Como es un poco incómodo, hoy hasta siento el silencio, aunque no están abriendo el micrófono. Pero miren, así, la guerra espiritual que hablamos hace unos meses, ¿recuerdan cuando terminamos Efesios? Aquí va a cobrar sentido en estos aspectos, créanme. He estado en ambos lados del cristianismo, ¿verdad? Desde el más carismático hasta el más tradicional. Y en poco nada he visto que ser exorcizado ayude a una persona que está atada o viviendo el pecado, sea sexual o no, eh, lo ayude a abandonarlo, ¿sí? Y digo esto con sumo respeto, de verdad, pero también con la autoridad de predicar la palabra perfectamente trazada, ¿verdad? Y era lo que les decía con este asunto de la, la pastoral que dicen algunos que deberíamos de tener. El creyente lo que necesita, o el no creyente también, obviamente, es arrepentirse, reconocer al Señor como su Señor y ahí usar las armas espirituales que hemos aprendido, ¿verdad? Espero haberlo enseñado bien, para defenderse del pecado y de Satanás. Pero el cristianismo no se basa en sacarte el pecado por arte mística, sino se basa en decisiones. Si el creyente no decide hacer a Dios su Señor, jamás va a abandonar el pecado. Si el creyente no trabaja en reconocer que tiene un dolor y que ese dolor lo lleva a pecar, a buscar un efecto placebo, a buscar, tal vez no un efecto placebo, sino un aliaciente, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando estas cuestiones se vuelven adictivas, ya no es lo que hago, es el efecto de placer para sustituir, reconocer el dolor que tengo, ¿verdad? Eh, más y menos, ¿verdad? De la teoría, ¿verdad? Cuando, cuando el creyente no reconoce sus luchas, ni no digamos en lo creyente, ¿verdad? Cuando el creyente no reconoce que necesita buscar ayuda por decisión, y esto lo digo y perdón si se ofende a alguien, por mucha administración que le hagan, jamás va a avanzar. Y creo que todos, sobre todo los pentecostales que estamos acá,
Todos hemos visto una persona que le oran una vez al mes o algo así y ya lo va a dejar y ya lo va a dejar y no pasa nada, porque no es demonios, es una decisión a reconocer y solo eso realmente libera la mente, ¿sí? Porque si uno no lo reconoce, si uno no se arrepiente, no lo va a lograr porque en la vida hay más de un Dios, porque el problema es la idolatría, ¿sí? Si uno estima que no vale la pena el evangelio, inevitablemente también seremos entregados a la depravación mental. Acá les dejé un dato, digamos, médico del daño que este pecado sexual hace nada más, ¿verdad? Pero yo no quiero ser entregado a la depravación mental y espero que ninguno de nosotros. Porque esta depravación mental, lo vimos la semana pasada, es aquella que se llena de razonamientos, se llena de justificaciones y que usa el mismo principio satánico que vimos la vez pasada. Ah, con que Dios te dijo. Sí, mira, pero un nuevo estudio dice que, ¿verdad vos? Que esto y tenés que explorar, vamos. Y mira, realmente, pues, médicamente, tres chelas no estás bolo, vamos. Y mira, la verdad se ha comprobado que la marihuana vos, no te hace daño, vos, y no es adictiva. ¿Cómo vas a creer? No es adictiva. Es natural, vos. Mejor que estar fumando, que no sé qué. Han oído eso, probablemente. ¿Y por qué oímos esos argumentos? Porque el diablo es el mismo de ayer, hoy y siempre. No, ese es Dios. Pero bueno, el diablo es el mismo y usa las mismas técnicas. Y lo que busca es normalizar lo que Dios dice que no debemos hacer o no nos conviene, ¿verdad? Citando el mismo pasaje de 1 Corintios 6. No nos conviene, ¿sí? Y ese es el estado de las mentes que yo he denominado woke o postmodernas o ay, se me olvidó el adjetivo en español, progresistas, ¿verdad? Modernas, ¿verdad? Están llenos de pensamientos, llenos de argumentos, llenos de estudios, llenos de que, mira, vos, se hizo esto en no sé qué, y todos, yo no sé ustedes, a mí me toca lidiar con músicos que todos bien drogados o borrachos, no sé qué, pero todos tienen esa misma mirada perdida. O si ustedes han viajado a los Estados Unidos está lleno de gente así, los jóvenes todos son así, tienen una mirada perdida, ojos tristes, ¿verdad? Eh, es una mirada que yo he aprendido a llamarla la mirada de la mente depravada, ¿verdad? Es una mente que está consumida con todos estos argumentos que no tienen sustento, como aprendimos la semana pasada, pero que está sumergida, atrapada, encarcelada en el pecado, ¿sí? Y la ciencia ya ha empezado a determinar los daños que este tipo de pecado del sexual puede hacer. Imagínense, estos son los daños solo de la pornografía, pero cuando ya la cuestión también es física o se alimenta una de la otra, porque también pasa, el nivel de daño físico que hasta que hoy se ha podido comprobar, porque digamos, la pornografía de consumo de redes sociales, de Internet, tiene 50 años, ¿verdad? Y con globalización unos 30 años, pero no hay, digamos, una toma muy, muy eficiente, pero ya hay estudios del daño cerebral y yo lo vi por ahí, no lo pude encontrar, pues que a veces el daño a la pornografía puede ser mayor al consumo de metafentaminas, ¿verdad? U otro tipo de droga, porque al final se vuelve adictivo. Y el pecado sexual, ay, me estoy ahogando. El diablo dirían las viejitas. El pecado sexual lo que logra es pervertir la mente, destruir la mente y abre una autopista al pecado. Me está ahorcando el enemigo porque estoy hablando contra este pecado. Eh, y lamentablemente es un pecado que está en el dormitorio de los matrimonios, en las computadoras de los jóvenes, en TikTok,
Trends, en Instagram y Twitter y comentario personal a los que tienen hijos, yo no sé de qué manera se puede justificar por estos pecados que hemos estado hablando que los niños tengan redes sociales. No lo entiendo. Conclusión. Pablo advierte a los creyentes del daño mental que puede provocar el rechazo a Dios y las consecuencias que la idolatría tiene no son rayos y centellas, ¿verdad? No es que Dios nos castiga, no es que vamos a tener mala suerte, eh, sino simplemente es una mente que se embota, es una mente depravada, que es incapaz ya de entender lo que es justo delante de Dios y obedecerle. Y la gran crisis, la gran epidemia es que hay muchos cristianos viviendo hoy en día así. Según las estadísticas, digamos que hay 10 pastores representados acá, 5 están atados a pecado sexual, ¿verdad? Y muchos podrán caer en el engaño que mencioné, ¿verdad? De todos somos hijos de Dios, no es cierto. Y negamos la verdad, ¿verdad? De que solo aquellos que le obedecen están alejados de su ira. Y el verso 28, con esta depravación de la mente, introduce, si ya lo leyeron, a una lista de pecados que Pablo va a desarrollar. Que lo que nos hablan no es más ni menos de esas consecuencias, de ese problema, ¿verdad? Que va a traer la normalización del pecado, que en muchos casos hoy en día, como les decía, está entrando a través del pecado sexual, de la pornografía, porque no hay manera casi que de protegerse de eso, porque hasta buscando versículos de la Biblia en internet, como el que paga el anuncio, sale en todos lados, hasta ahí, después de salir, ¿verdad? Publicidad de esto. Y este pecado está destruyendo la vida de muchos ministros y a la vez está destruyendo a las familias, está destruyendo a los niños y está robando la identidad de nuestros jóvenes al punto de creer que su sexualidad es su identidad y no la de hijos de Dios, linaje escogido, nación santa y pueblo de él. A los que estén lidiando con este problema, me ofrezco voluntariamente como alguien que lidió con esto a consecuencia de lo que les dije y que ha mantenido una lucha por años con eso, pero que el Señor ha mostrado su misericordia y me ha ayudado a ir saliendo de ello. Pero si necesitan ayuda, si están lidiando con la pornografía, si están lidiando con pecado sexual, no en la pornografía, sino en su vida, acá estoy yo, obviamente junto a Celes, mi esposa, y les ruego que busquen ayuda, que no caigan en la trampa de veo pornografía, mmm, hago cosas con mi cuerpo que no tengo que hacer, y el sábado en la noche oro, pido perdón y luego voy a servir a mi iglesia y hubo una unción que linda, ¿verdad? Es porque Dios es así, Dios me perdona y repito el ciclo. Hay que romper con eso porque el diablo viene a amarrar a la iglesia a través de ello. Ese es su profeta, ese es su anticristo del siglo XXI y a través de ello está destruyendo al cristianismo de dentro para afuera. Si ustedes están pasando con problemas en esa área, por favor, háblenme y con todo el corazón voy a disponer del conocimiento de la palabra, de la oración para ayudarles, eh, sean hombres, sean mujeres, igual con mi esposa podemos ayudarles para que su vida sea libre de esto y no tengan que pasar por ese pecado que destruye la vida y puede llevarnos al ateísmo, ¿verdad? A rechazar a Dios y a la condenación eterna.
Les amo mucho. Gracias por haber estado acá, por haber puesto atención a un tema que es complicado, porque en muchos casos es el elefante rosa en la sala y de eso no hable porque qué feo, ¿verdad? Y mi hijo jamás haría esas cosas y sí las hace, ¿verdad? Y pues gracias por estar acá, los espero la siguiente semana. Esta siguiente semana terminamos Romanos capítulo 1 y procedemos al capítulo 2. Estoy tratando de sintetizar varios versículos para que nos alcance el año y que antes de que sea Navidad terminemos el libro de Romanos, que es un libro hermoso. Gracias a todos por estar acá y por sus participaciones. Qué bueno ver a algunos que no los había visto, Eduardo. Y todos los que están acá, ¿verdad? Ya saben, hermano José, qué bueno verle, ¿verdad? Y a todos, y compartan el diferido. Yo creo que es un tema, les suplico si pueden, Diana también, no te había visto hace ratos. Creo que es un tema que se pueden pasar a los adolescentes, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces díganles, mira este video y burlate ese gordito. Pero quiero que aprovechemos este tema para confrontar a los jóvenes, porque están creyendo que ese es el estilo de vida y así no es. Pásenselo a sus líderes, pásense a lo que sea, porque no sabemos quién está luchando contra eso. Pues aquí está mi persona, si necesitan ayuda para luchar contra ello, o pues que busquen ayuda. Se necesita ayuda de todo tipo para salir de eso y empieza con reconocer que tienen un problema, ¿verdad? Amén. Gracias, Señor. Terminamos justo a tiempo. Bendiciones y puede